Bien, un cordial saludo para todos en esta tercera parte de lo que es la evaluación de políticas públicas. Quiero presentar de una manera muy sintética lo que es el proceso de evaluación cuantitativa que se desarrolla de las políticas públicas en Colombia por la institución más importante que desarrolla este proceso, que es la Dirección Nacional de Planeación o DNP, Departamento Nacional de Planeación, quien desarrolla una estructura ya clara de todo el proceso de evaluación cuantitativa de las políticas públicas en Colombia. Entonces les mostraré algunas de las presentaciones sintéticas del método y hoy me apoyaré en unos videos que resumen de una forma muy interesante la temática. Es por ello que les voy inmediatamente a compartir pantalla para mostrarles a ustedes lo que es este proceso. Lo primero que debo mencionar es que estas herramientas metodológicas la usan en una ala especial del DNP que se denomina Sinergia, que lo que hace es principalmente evaluar esa intervención pública y lo que hace es, por supuesto, a través de unas metodologías que ya iremos a identificar una por una, eh, hacer la construcción de lo que denomina la cadena de valor de la política pública o del programa y lo que hace también es identificar los principales cuellos de botella de estas políticas públicas para, por supuesto, en ese proceso identificar posibles sugerencias para próximas políticas. En ese proceso, pues se permite conocer mejor el tipo de evaluación a ser utilizada para la intervención de la política. Aquí vamos a ver cada una de ellas, pero si vemos esta imagen, identificamos el ciclo de la política pública, de los insumos, los procesos, los productos y los resultados, entendiéndolo principalmente como la entrada de insumos, el proceso que se da de los mismos, la entrega de unos productos y los resultados que éstas están generando. Y que para cada una de esas etapas, pues existe en este caso una evaluación de operaciones, una evaluación institucional, una evaluación de resultados, que podríamos decir que se denomina toda la evaluación ejecutiva. Y finalmente una evaluación de impacto, que lo que pretende es principalmente de una manera cuantitativa identificar los resultados de esa política frente a proxies de no intervención. Antes de empezar con cada una de estas metodologías, les voy a compartir de forma muy rápida este video que sintetiza parte de lo que voy a presentarles. Entonces, ya retorno con cada una de ellas. Siempre existirán dudas sobre su efectividad, resultados e impactos. Por ejemplo, un programa que busque mejorar los hábitos de lectura a través de la construcción y o dotación de bibliotecas no puede asegurar desde el momento de su diseño que una vez construidas las bibliotecas, efectivamente las personas harán uso de ellas y leerán un mayor número de libros en comparación con los que leían de manera previa a la entrada en vigencia del programa. Es necesario establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita cuantificar los resultados o los efectos generados. Solo así se podrá garantizar la utilización óptima de los recursos, establecer acciones de mejora y tomar decisiones sobre la continuidad de los programas. Vamos a revisar los tipos de evaluación más conocidos y utilizados y cuáles son sus principales características. Las metodologías de evaluación que se presentarán a continuación son de tipo cuantitativo. Sin embargo, no debemos olvidar la complementariedad que se puede dar con técnicas de evaluación cualitativa, como lo son los métodos etnográficos, los grupos focales y las entrevistas a profundidad. Adicionalmente, estas técnicas de evaluación cualitativa nos permiten abordar de una mejor manera resultados e impactos propios de las dinámicas culturales, como lo son los cambios en el entorno, en las prácticas y en los hábitos de las comunidades. En primer lugar tenemos la evaluación institucional, la cual se utiliza para analizar los efectos generados por las reformas estructurales a los programas o instituciones.
En segundo lugar está la evaluación de procesos, que como su nombre lo indica, nos permite hacer un análisis riguroso en términos de los macro y microprocesos de un proyecto, programa o política. En tercer lugar, encontramos la evaluación de resultados, uno de los tipos de evaluación más conocidos y utilizados. Esta evaluación se utiliza para estudiar los cambios en las condiciones de los beneficiarios generados por los programas en el corto o mediano plazo. Para la realización de las evaluaciones de resultado es necesario contar con la definición de una línea de base, que en términos prácticos o sencillos corresponde a la caracterización de la situación inicial en la cual se encontraban las personas antes de que fueran beneficiados por el programa, proyecto o política. En este punto es importante mantener las expectativas correctas. La evaluación a nivel de resultado no tiene como objetivo explicar de manera causal por qué ese nivel de resultado se logró, pues con este tipo de evaluación es imposible atribuir los resultados obtenidos exclusivamente a la intervención. Por último, tenemos la evaluación de impacto. Este tipo de evaluación implica ser capaz de aislar el efecto o impacto del programa, eliminando otros factores que pudieron incidir de una u otra manera en el comportamiento de las personas. En otras palabras, la evaluación de impacto no trata de establecer qué ha pasado después de poner en marcha el programa, sino qué ha pasado en comparación con lo que habría ocurrido si la intervención no se hubiera llevado a cabo. Sin embargo, en la práctica esto no es posible. Retomando nuestro ejemplo de las dotaciones de bibliotecas públicas, es imposible conocer cómo habría cambiado el índice de lectura de los habitantes de una población beneficiada con la construcción de una biblioteca si no se hubiera construido dicha biblioteca. Para resolver esta dificultad, las metodologías de evaluación de impacto requieren la definición de un grupo de control, el cual nos permite tener una aproximación a lo que habría ocurrido si la intervención no se hubiera llevado a cabo. En nuestro ejemplo, este grupo de control podría ser una población similar en muchas características sociales, económicas y culturales a la población beneficiada, pero que no fue objeto de la construcción de una biblioteca. Para profundizar en los dos últimos tipos de evaluación expuestos, los invitamos a revisar la evaluación de resultados impacto del programa de proorquestas de la Fundación Batuta. Este programa tiene como propósito impulsar la educación musical de niños y jóvenes y contribuir a su formación integral. Bien, listo. Ahora voy a hacer rápidamente, como lo había mencionado, una presentación de cada una de estas metodologías, empezando por la institucional, que permite analizar y evaluar un programa tomando como marco de referencia el arreglo institucional en el que opera. Estudia las razones por las cuales falla la capacidad institucional en los programas de una intervención para brindar los insumos para mejorar la gestión y proveer de manera efectiva los bienes y servicios. Entonces, evaluación institucional. Rápidamente voy a hacer el paso, igual yo les comparto esta información en el pie de página del video. Entonces, rápidamente empezamos con, ya se ha mencionado las generalidades de esta metodología, que lo que hace es, primero, analizar y valorar la capacidad de las instituciones o de una entidad pública. ¿Para qué? Pues para hacer el proceso de operación de una política pública y rendir cuentas. ¿Qué hace? Pues principalmente reconstruye la estructura institucional de la política, y, por supuesto, reconstruye el esquema de articulación entre actores. ¿Cómo? Pues generalmente determinando el grado de capacidad institucional actual que tiene para desarrollar esos procesos. Y lo que hace es evidenciar qué pasará a futuro con esa institución, si es adecuada o no. ¿Cómo reconstruye? Pues identificando las fortalezas institucionales, así como los obstáculos, y también hace una identificación del grado de articulación de actores para implementar la política y, por supuesto, identificando las brechas de gestión de la política para
recomendar acciones de fortaleza institucional. ¿Por qué se caracteriza? Porque examina los procesos técnicos, administrativos y de gestión de ¿qué? Pues de la organización. Permite identificar la fluidez y calidad de las relaciones entre el gobierno a las diferentes escalas nacionales, regionales y locales y establece un marco de referencia de la capacidad institucional, así como identifica los roles y competencias de los actores que intervienen y sus relaciones inter o intrainstituciones. Asimismo, examina las reglas de juego establecidas que influyen en el desarrollo de la intervención y de sus resultados. Generalmente, ¿qué preguntas son orientadoras cuando se hace esta metodología? Pues la primera es si la organización cuenta con los recursos apropiados para soportar acciones de intervención, si la organización tiene una misión clara y compatible dentro de la intervención y si la organización tiene prácticas de gestión adecuadas para la implementación de acciones de intervención. Y entonces viene pues todo el proceso de arquitectura. La fluidez y calidad de las relaciones entre las organizaciones que soportan la intervención y cómo es la relación, coordinación y elaboración entre el ámbito de los gobiernos. Y entonces empieza, por supuesto, el proceso de elaboración de la evaluación, en donde se elabora la cadena de valores, identificar los cuellos de botella, como ya nos habíamos mencionado, los actores involucrados en la coordinación y ejecución de la misma y identificar el enfoque y la metodología de evaluación, es decir, si la institución tiene las características necesarias, si quienes actúan en esa organización lo pueden hacer de forma coordinada con el gobierno nacional, departamental o territorial y el enfoque de misión. Esto se identifica, ya lo hemos hablado, es una política top-down, de arriba hacia abajo. Y después lo que se hace es identificar las fuentes de información necesarias, la recolección de la información, el análisis de resultados y ¿qué viene? Pues las recomendaciones de política pública para próximas intervenciones. Existe generalmente una comisión intersectorial que lo que hace es identificar la efectividad y la eficiencia en el proceso de toma de decisiones. A los actores lo que hace es generarles un perfil, que sean idóneos y que tengan poder de decisión y grado de articulación. Generalmente hace una estructura, coordinación y alineación de las metas de las entidades, del sistema de seguimiento y evaluación y un flujo de información para la toma de estas decisiones. Este es, por ejemplo, el caso de la evaluación de la política de seguridad alimentaria y nutricional, que si ustedes ven es este informe que tiene 200 hojas y que lo que hace es un informe de resultados de la evaluación. Mire, evaluación institucional y de recursos de la Política Nacional de Seguridad, que contiene pues toda la estructura de lo que fue el proceso institucional para la aplicación de la misma. Y como ustedes observan, pues tiene... permítanme, voy a mostrarles tan solo la tabla que pues la política de forma general hace una explicación de en qué consiste, la evaluación de la capacidad institucional, quiere decir que este ejemplo de política es muy adecuado para identificar, entonces hace todos los mapas que ya habíamos identificado, así como la capacidad de dirección que tiene la institución, la capacidad de implementación de la política de seguridad alimentaria nacional y después lo que se hace es la evaluación de resultados y, por supuesto, las propuestas. Entonces, este informe se desarrolla a través de esa metodología, por supuesto no lo voy a ver uno por uno, pero es solo para que ustedes lo identifiquen, igual yo les dejo el link para que lo puedan descargar. Pero de forma resumida, miren, aquí está, lo que dice es, tipo de evaluación, realiza una evaluación institucional y de resultados de la política que permite identificar, 1, la capacidad institucional de la entidad, 2, identificar el cumplimiento de objetivos y el avance de metas. ¿De qué? De el COMPES. COMPES son el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que da direccionamientos de política pública y de política social y de política económica en el mediano y en el largo plazo en Colombia.
La motivación, fortalecer la arquitectura institucional, por eso esta metodología pues fue la más adecuada, a través de la evaluación institucional, capacidad institucional, y la de resultados, que es objetivos y metas. ¿Qué información? Se usó una encuesta de actores locales, una entrevista semiestructurada, 36 nacionales, internacionales y departamentales, 15 provincias y ONG, y a 3 grupos focales privados. Y entonces así fue como se da el proceso de evaluación, en donde están los procesos de la institución: dirección, implementación, monitoreo, los recursos humanos, los recursos financieros, la estructura organizacional y las capacidades de dirección, después del proceso de implementación, y la capacidad de monitoreo y evaluación. Después viene el proceso de intervención y el resultado de la capacidad institucional. Y lo que muestra es, en las capacidades de dirección, como ustedes ven, ya lo que hace es mostrar cada uno de los procesos. En las capacidades de dirección, los hallazgos; en las capacidades de implementación, los hallazgos; y en la capacidad de monitoreo y evaluación, también, por supuesto, los principales hallazgos. Y es cómo se diseña la política, las prioridades, la movilización de recursos, la implementación de la política. La intervención total de la seguridad alimentaria a través de la cantidad de intervenciones, de la distribución de intervenciones, la política de seguridad alimentaria en los territorios e insumos. Entonces, se hace la estructura organizacional a todos los niveles, con los privados, los recursos financieros, los recursos humanos y la calidad de los procesos. Y en la evaluación, lo que se hace es identificar la información disponible y las actividades de seguimiento que se va a hacer de la política. ¿Cuáles son los resultados de la primera, de la capacidad de dirección? Primero, que el plan de acción no señala ninguna prioridad, que las poblaciones vulnerables son prioritarias pero no tienen indicadores, víctimas, grupos, etnias; la ausencia de una medida de aseguramiento micro y de acceso y consumo de distintos grupos de alimentos. En las reuniones de la CISA se discuten temas en los que con frecuencia los asistentes no tienen poder de decisión. En las reuniones no intervienen los recursos movilizados para la implementación de la política, y el 89% de las intervenciones son intrasectoriales, es decir, entre sectores de la escala nacional, departamental y municipal. Segundo hito es el resultado de capacidad de implementación. De los 157 intervenciones nacionales, el 46% fueron recurrentes, 140 fueron sectoriales, 7 nacionales y 7 intersectoriales. Y en esta política se mostraron unos planes departamentales desconectados del ciclo de la política pública, y en los municipios hay pues una alta articulación entre sectores. Este sí es heterogéneo. Y la tercera, que es resultados, capacidades, monitoreos y evaluación, pues evidenció una falta de uso de indicadores en el seguimiento de la política, altos costos y dificultad para reducirlos, ausencia de protocolos de alimentos dados por los operadores, registro de datos heterogéneos entre las entidades y obsolescencia tecnológica en la plataforma de ingresos y de datos. ¿Qué se dio como recomendaciones después de todo este proceso de evaluación institucional? La primera es que se debe priorizar la agenda intersectorial en el trabajo de la Comisión de Información de Seguridad Alimentaria. La segunda es construir e implementar las cadenas de valor intersectoriales, gestionar la implementación de la intervención en lo que van registrando de avances, asignar responsables a las intervenciones que no se tienen, convocar a la comisión para definir una respuesta frente al comportamiento de las metas críticas, presidencia intersectorial única con la comisión, y fortalecer el seguimiento de la política pública. Bien, este fue pues el primer elemento que se denomina institucional. Voy a, como ustedes lo evidencian, ahora hablar de el de operaciones. Este es otro método. En este pues se analiza de manera sistémica la forma en que opera una intervención pública. Entonces, sistémica, es decir, ya no es de las instituciones, sino del sistema.
y cómo los procesos conducen al logro de sus objetivos. Es decir, identifica las relaciones que cada una de las actividades requiere para producir un bien o un servicio. Entonces, por eso se denomina de operaciones. Entonces, rápidamente hago la presentación de la misma y lo mismo tiene una estructura. Ya sabemos que en este caso lo que hace es evaluar el paso entre los insumos y los procesos, es decir, el proceso operativo. ¿Listo? Bien, y empezamos con las generalidades. Lo primero es que analiza los procesos de la implementación de la política, verifica el cumplimiento de las metas operacionales, e identifica los factores asociados. Y miren lo que habíamos hablado en temas anteriores, hace una valoración ex post a partir de la entrega de los productos y servicios programados, lo cual hace que exista un análisis que mide el logro a cumplir en las metas de productos entregados frente a los insumos invertidos y evalúa la gestión y la operación. En este caso, pues como características es que recoge información primaria y secundaria, reconstruye el mapa de procesos de la intervención, identifica los actores, sus responsabilidades y el tipo de relación que sostienen, y asimismo identifica las barreras y cuellos de botella en el flujo específicamente de operaciones. ¿Qué orienta este proceso? ¿Qué preguntas? ¿Cuál es el modelo principal de organización para implementar política? La política ha definido procesos y procedimientos para entrega de productos. El producto entregado es consistente con los objetivos de la política. Frente a los recursos, ¿con qué tipo de recursos cuenta la entidad para implementar política? Y si los recursos de la política son suficientes para la producción de esos bienes y servicios. Y respecto a la producción y entrega de los bienes y servicios, ¿qué actores intervienen en la producción y entrega de los bienes y servicios y cuáles son los cuellos de botella para la producción de esos bienes y servicios? Y se da todo el proceso, aquí ya a partir de esas preguntas se dan los procesos de evaluación. Entonces, lo primero es que identifica los procesos de política, prioriza los procesos a evaluar de acuerdo con los recursos disponibles, identifica el enfoque y la metodología de evaluación y asimismo identifica las fuentes de información necesarias para posteriormente recolectar la información con los responsables de los procesos, hacer el análisis de resultados y por supuesto las recomendaciones como proceso del ciclo de evaluación. ¿Cuál es la utilidad de este proceso? Pues entender el modelo de implementación de la política, tomar decisiones para mejorar el funcionamiento de la misma, mejorar la entrega de bienes y servicios y proveer insumos para seguimiento del sistema de producción de este tipo de políticas. Un ejemplo fue la evaluación del programa de prevención y reducción de anemia nutricional, que es este informe que tiene también, que les voy a compartir el link, pero que por supuesto dice, mire, estudio, evaluación, operación de operaciones, mire, de programas de prevención y reducción de anemia nutricional en niños y niñas de 6 a 23 meses en los departamentos de La Guajira y Bolívar que permitan identificar acciones destacadas y oportunidades de mejora en su implementación en pro de una expansión a otros territorios del país. Y entonces, permítame, no, por supuesto no voy a mostrar todo el estudio que son 260 hojas, sino solo quiero que ustedes vean rápidamente la tabla de contenido en donde está como siempre primero, pues la descripción de la política, el contexto de los programas a nivel nacional e internacional, el marco normativo y la metodología que plantean para hacer todo el proceso de operación y después viene todo lo que es la implementación del programa, que está la arquitectura institucional, las prácticas y los conocimientos de salud alimentaria y nutrición. Después viene todo el proceso de cobertura, calidad y oportunidad. Y después viene que, por supuesto, viene después el proceso de funcionamiento y posicionamiento. Y el sexto de cobertura y eficiencia en los municipios estudiados. Y después, pues viene todo el proceso de uso y análisis de los datos para identificar las buenas prácticas en la entrega
de los productos y finalmente, como siempre, las conclusiones y las recomendaciones del proceso. ¿Qué es lo que aquí van a resumir? Que por supuesto, si ustedes ven, esto lo van a plantear en 4 diapositivas, pero el estudio tiene 260 páginas. Entonces es más como que ustedes identifiquen cuál es la lógica y después revisen el documento. Entonces, en esa evaluación fue realizar una evaluación nuevamente de operaciones en los departamentos de La Guajira, Bolívar, que permita identificar las acciones destacadas y cuellos de botella para mejorar la implementación del programa de prevención y reducción de anemia nutricional en niños y niñas de 6 a 23 meses en pro de la expansión a otros territorios del país. Y miremos cómo se cumplen los pasos que ya habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, lo primero, se hizo la descripción de la operación de cada uno de los componentes del programa por medio de sus procesos operativos en el marco de los sistemas de información. Se hizo la descripción de la operación en cada uno de los componentes del programa secuencial de los procesos de operaciones. Se identificaron los recursos financieros, humanos, infraestructura, tecnología, sistemas de información con que cuenta el programa y se detecta aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas que afecten algunas medidas en el desempeño de este programa. Después, por supuesto, se hace la identificación en qué medida y de qué manera los procesos manifestados en las reglas de operación y otros instrumentos normativos de la operación de los componentes del programa son adecuados para lograr los objetivos planteados. Se identificó la percepción de las madres, padres y cuidadores de los niños y niñas sobre los micronutrientes en polvo y los posibles cambios en la alimentación de los niños y las niñas, y se caracteriza la cadena de distribución, almacenamiento, dinámica de entrega y adherencia al consumo de micronutrientes en polvo en los niños de 6 a 23 meses y se identifican las dificultades geográficas, personales, culturales, administrativas, entre otros, que enfrentan los beneficiarios para acceder al conjunto de estrategias del programa. Miren ustedes cómo queda el nivel de análisis de instrumentos, las unidades y los objetivos de análisis. Hay cuantitativos, cualitativos, documentales, perdón acá. Entrevistas como instrumentos, encuestas, información secundaria, revisión de la información, comunidad, personas de salud coordinadoras del programa y de la política del comité científico, de la territorial, beneficiarios, instituciones participantes y desde el objetivo de análisis lo que se hace es la percepción del programa, la atención del programa y el desarrollo de capacidades. ¿Con qué? Con entrevistas desde lo cualitativo. Desde lo cuantitativo se identifica y se hace el reconocimiento del programa, las barreras de acceso, el consumo de micronutrientes en polvo y el sistema de información. Y como documento se da la arquitectura institucional y la gestión intrasectorial. Y finalmente la evaluación lo que hace es responder finalmente con estas preguntas. ¿Cómo llegan los diferentes atenciones al programa de beneficiarios? Los micronutrientes en polvo conservan sus características organolépticas, los puntos de recepción y atención, qué opinión tienen cada uno de ellos, cuáles son los programas, si existen diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, identifican si con estas preguntas se está cumpliendo la estructura operacional de las mismas. Y ahora lo que vamos a hablar es específicamente de los resultados. Como ustedes identifican, viene la evaluación de resultados. En esta se determinan los efectos de intervención o no intervención de política pública y una vez que se ha identificado el proceso de entrega de los productos y consumo, estos efectos deben estar relacionados con la intervención de política pública. Entonces, en lo que hacemos es mostrar rápidamente la evaluación de resultados. Entonces, primero, bueno, como siempre, una presentación y aquí estamos viendo que ya hemos visto el tema institucional de operaciones y ahora de resultados para posteriormente hablar un poco del tema de impacto. Entonces, como generalidades, se entiende que la evaluación de resultados que analiza pues el cumplimiento de las metas en la entrega de productos y sostenibilidad de resultados de la política pública y estudia el cambio en las condiciones de beneficiarios como consecuencia directa o indirecta de los productos entregados, de los bienes y servicios. Esta es una evaluación ex post
de intervención, recoge información primaria y secundaria, reconstruye la cadena de valor de las políticas en cuanto a los indicadores de productos y resultados, es una evaluación de resultado de impacto, y realiza un análisis descriptivo de los cambios generados por esa intervención. ¿Qué características? Pues lo primero, pues por supuesto, valora los efectos de la intervención sin determinar las causas. Identifica los factores que pueden contribuir con el logro de esos resultados, valora si la intervención cumplió con sus metas y concluye lo que debe cambiar en la intervención para mejorar esos resultados. ¿Qué preguntas son orientadoras de este proceso de evaluación? Si la política está atendiendo a la población objetivo, si se entregaron los productos planeados, cuáles son los resultados de esa política y cuáles son los efectos directos o indirectos de esa política. En cuanto a la valoración de resultados, las preguntas es ¿cuál fue la efectividad de la política para cumplir sus objetivos? Si los productos tuvieron la calidad y oportunidad esperada y si la política ha generado resultados adicionales a los planeados en los objetivos. Es decir, las externalidades. Frente a la valoración del diseño de la política, lo que pregunta es si la política obtuvo resultados con los insumos dispuestos desde el inicio o fue necesario buscar nuevos insumos, si existieron factores externos que llevaron a la obtención de esos resultados o si existieron sinergias con otras intervenciones. Frente al desarrollo de la evaluación, lo primero que hay que hacer es identificar los resultados esperados de la política, después priorizar cuáles resultados a evaluar de acuerdo con esos que se identificaron y después identificar el enfoque y la metodología de evaluación. Posteriormente se especifican medidas observables o indicadores para cada uno de esos resultados. Es necesario también identificar las fuentes de información, recolectarla, analizarla y elaborar esas recomendaciones posteriores a la evaluación. Miremos qué utilidad se le dan a esos resultados. Lo primero es que respalda con evidencia la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Es una guía de presupuesto y justifica la asignación de los mismos y provee insumos para hacer seguimiento a metas de esa misma política. Bien, y finalmente viene el tema de la evaluación de impacto, que si ustedes ven ya es posterior, ex post total, a el modelo de ejecución de la política pública. Esta permite identificar los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública. La medición de impacto permite cuantificar y verificar la relación de causalidad entre la intervención pública y el resultado. Bien, esto va a ser un poco más extenso, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Bien, entonces evaluación de impacto, dirección de seguimiento y evaluación de las políticas públicas del DNP. Lo primero pues es hablarnos de qué hace la evaluación de impacto. Primero pues ayuda a determinar qué programas tienen efectos esperados. Promueve la rendición de cuentas y determina si un programa funciona bien o no y ayuda a mejorar, por supuesto, los efectos del mismo. ¿El objetivo cuál es? Pues cuantificar el impacto. Entonces es una medida cuantitativa y lo que hace es evaluación de impacto del programa. ¿Sobre qué? Pues sobre los resultados. El efecto causal de esa intervención sobre los beneficiarios, ¿cierto? ¿Qué causas generó esa intervención y cuál habría sido el resultado observado en una participante en ausencia del programa? Es decir, un grupo control. ¿Qué pasa con los que no participaron en eso? Y el problema es que no podemos observar los datos resultados del mismo tiempo. Bien, conceptos básicos, contrafactual, entonces, resultado hipotético de un individuo tratado en ausencia de tratamiento. Entonces, lo que ya les he mencionado, el contrafactual es que usted toma dos grupos, interviene a uno y el otro no, y lo que hace es tratar de evaluar el contrafactual, es decir, la diferencia entre ser intervenido y no.
El desafío es construir un grupo de control más adecuado. El contrafactual es apropiado, es decir, el grupo que se escoge y la técnica de evaluación de impacto difiere en la forma de construir contrafactuales. Y ahí viene pues el problema de autoselección. Y es que generalmente se supone que empezamos a ofrecer un programa de capacitaciones. Los individuos pueden tomar el programa voluntariamente. Algunos meses después deciden medir los salarios de los individuos y aquellos que tomaron el programa ganan más. Esto es una consecuencia del programa. Entonces ahí viene el problema de selección de los individuos. El problema del sesgo de selección, que se puede, este puede ser consecuencia de la asignación intencional del programa o consecuencia de autoselección, es decir, que los individuos que se hayan escogido para el programa puedan estar inducidos. ¿Qué técnicas se pueden usar? Experimentos, emparejamientos, diferencias en diferencias, variables instrumentales y regresión continua. ¿Qué experimentos entonces? Perdónenme. Aquí voy a, entonces empiezan experimentos y una explicación rápida de cada uno de ellos. Entonces, experimentos. Este pues generalmente se considera el más usado dentro de los procesos de evaluación de impacto, en el que se da un tratamiento y se asigna de forma aleatoria a los participantes en esa política y ya se han observado y se identifican variables entre los grupos y la estimación de impacto se compara en promedio de ambos grupos. En Colombia este es el Vive Digital, entre quienes reciben internet gratuito y quienes no, entonces hacen una medición del impacto. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Miren. Hogares digitales, es decir, el grupo tratamiento. Efectos de la campaña educativa sobre el acceso, uso y apropiación de Internet. 3 grupos, control, tratamiento tradicional y tratamiento alternativo. Línea base, es decir, desde donde se arranca de intervención y seguimiento. Ambos tratamientos tienen efectos importantes en términos de uso, destrezas y adquisición de educación. Efectos heterogéneos importantes, impactos son mayores en personas de 30 años. No hay grandes diferencias entre ambos tratamientos. Entonces aquí la evaluación de impacto mostró que no hay grandes diferencias. Siguiente componente, el emparejamiento. ¿Qué se hace? Digamos que usted lo que hace es que tiene un grupo de individuos, ahorita trato de mostrarlo, que hay un grupo de individuos y usted lo que hace es escoger 2. ¿Cuál es el objetivo de los tratados y los controles? Que sean iguales en sus características observables. Y se usan diferentes métodos para emparejarlos, es decir, no es fácil identificar cuál con cuál, pero la idea es que se puedan comparar. Aquí, conexiones intradomiciliarias, entonces se toman hogares que tienen las mismas características y a uno se les da la conexión a servicios públicos y se evalúa a los que no. El programa que arrojó como resultado, conexión de hogares a la red de acueducto y alcantarillado instalado hasta 5 aparatos hidrosanitarios, focalizaciones en hogares pobres, efectos sobre la salud física y mental, derechos reproductivos, sexuales, asistencia escolar y desarrollo infantil, entre otros. Se emparejaron hogares beneficiarios con hogares no beneficiarios que tuvieran características similares. El impacto importante sobre los indicadores de salud y derechos sexuales. Por ejemplo, disminuyó la prevalencia de la diarrea en niños y aumentó la sensación de seguridad de las mujeres. Siguiente método, diferencian diferencias. En este, ¿qué se hace? Se mide el cambio en el tiempo sobre las unidades tratadas. Es decir, no solo se mide en el momento, sino en el mediano y en el largo plazo. Lo mismo para controles, se comparan los cambios, se asume que la diferencia no observable entre ambos grupos permanece constantemente a través del tiempo y que el impacto es la diferencia entre estos cambios. Ejemplo, el POS, ¿cierto? Entonces, aquí está los planes de salud. Dice, unificación de los planes obligatorios de salud, 2 regímenes en Colombia, contributivo y subsidiado, la Constitución ordena igualdad en los servicios de salud, ubicación gradual de ambos regímenes,
se aplicó metodología diff-in-diff para comparar grupos similares en ambos regímenes antes y después de la unificación. Efectos importantes en el número de consultas médicas, no hay impacto sobre emergencia, hospitalización o tratamientos. Variables instrumentales, que es el otro método, se utiliza una variación exógena de tratamientos. Un instrumento es una variable correlacionada con el hecho de ser tratado o no, pero que no afecta la variable resultado a través de algunos de sus canales. El desafío está en encontrar el instrumento, ejemplo, el punto vive digital, ¿cierto? ¿Qué se encontró en esta evaluación? Brinda acceso a Internet a población pobre en ciudades, impacto sobre el acceso y uso de apropiación, los individuos se autoseleccionan para el tratamiento, variable instrumental, pues la distancia de los puntos, impactos pequeños sobre el acceso y uso, impactos importantes sobre las capacitaciones en TIC y búsquedas de trabajo. Regresiones discontinuas, siguiente método, se utiliza una regla de asignación del programa, esta regla tiene que estar basada en un umbral de acceso, es decir, por ejemplo, los ingresos, o la educación, se comparan individuos justo por encima del umbral con individuos justo por debajo del umbral. El problema es que los impactos son locales solo para aquellos cercanos al umbral. Nuestro ejemplo, el Serpilo Paga, ¿cierto? ¿Qué se encontró en el Serpilo Paga? Que es un programa de becas para estudiantes sobresalientes de bajos ingresos, acceso a educación superior. Son elegibles para becas aquellos estudiantes cuyo puntaje en el ECAES sea superior a un umbral. El objetivo es comparar estudiantes con puntaje justo por encima del umbral con estudiantes con puntaje justo por debajo del mismo. Se busca medir el efecto de largo plazo en empleabilidad, ingreso y bienestar. Ese, como ustedes lo saben, está todavía en ejecución, es decir, que se espera estudiar en el mediano y en el largo plazo. Directrices para futuras evaluaciones, pues mayor uso de registros administrativos, las evaluaciones internas deben complementar las externas, el uso del Big Data o bancos de información como nueva fuente de evidencia, alianzas estratégicas con universidades, agencias internacionales, entre otras, y creemos en los métodos mixtos y que se genere una tarea independiente de mecanismos. Bien, disculpen la rapidez, pero pues la idea era solo mostrarles el proceso. Voy a finalizar con este videito que es muy interesante. Permítanme entonces acá para que ustedes identifiquen finalmente algunas de las condiciones. La medición de impacto logra responder los efectos. ¿Cuáles son los efectos que tiene una iniciativa en cada contexto? La CAF, a través de la iniciativa PILAR, que significa Política, Innovación, Aprendizaje y Resultados, está buscando apoyar a los gobiernos de la región precisamente a convertir la evaluación de impacto en una herramienta de gestión pública para precisamente aprovechar las oportunidades que hay en la implementación y la innovación de política pública en la región. Los gobiernos toman decisiones constantemente sobre recursos públicos. Estas decisiones se basan siempre en alguna idea que alguien tiene sobre la manera como el mundo funciona. Se basan en la creencia sobre la forma como estimamos que la política específica va a afectar a la sociedad. Sin embargo, estas creencias, por lo general, no tienen basamento científico alguno. Se basan más bien en la experiencia pasada, en la manera como se han venido haciendo las cosas, y muy pocas veces se basan en investigaciones rigurosas que permitan entender mejor cómo es que esa política puede realmente tener un efecto sobre la sociedad. El reto principal de una buena evaluación de impacto es responder a la pregunta de qué hubiese pasado si el beneficiario de una política no la hubiese recibido. Es decir, qué hubiese pasado con su vida en el mundo alternativo en el que no hubiese sido beneficiario de esa política. Esto es lo que nosotros llamamos el contrafactual. Pero resulta que responder esa pregunta es muy difícil, porque una persona, una empresa, un beneficiario
no se puede observar tanto en el estado de haber recibido la política como de no haberlo recibido. Entonces es necesario construir ese contrafactual de alguna otra forma. Entonces, la manera ideal para lograr eso es hacerlo a través de la selección aleatoria de quiénes son los que se benefician de la política y quienes no se benefician. En resumen, la selección aleatoria nos permite lograr que el grupo de control represente un contrafactual válido. El grupo de control, el grupo que no recibe la intervención, sea un contrafactual válido de lo que hubiese ocurrido con los que sí la reciben en caso de no haberla recibido. De tal manera que al final del día, entonces, el impacto de la política va a ser la diferencia entre el grupo de tratamiento, que son los que sí recibieron la política, y el grupo de control, que son los que no la recibieron. Una parte central del proceso de evaluación de impacto es determinar cuáles son las variables de resultado que nos interesa medir. Y esto no es algo que tiene una regla aplicable a todos los casos. Dependiendo del contexto, dependiendo del interés del formulador de políticas, se puede querer mirar una variable u otra. Entonces, por ejemplo, en una intervención de patrullaje policial, por ejemplo, sería natural pensar en que una variable que queremos medir sea el nivel de crimen, medido por la tasa de homicidios o algún otro. En el caso de un programa dirigido a mejorar la recaudación fiscal, pues la variable de resultado natural sería el pago de impuestos, precisamente, de los contribuyentes que son afectados o no afectados por una intervención. En el caso de un programa de desarrollo, por ejemplo, infantil, quisiéramos ver como variable de resultado el desempeño escolar o algunas medidas de desarrollo socioemocional de los chicos. El monitoreo establece si un programa se ejecutó a cabalidad o no, mientras que la evaluación o medición de impacto busca medir el efecto que el programa tiene sobre las variables que nos interesan medir. Un buen sistema de monitoreo es realmente muy importante para una buena evaluación de impacto, porque solamente con un buen sistema de monitoreo podemos entender adecuadamente las razones por las cuales observamos el tamaño del impacto que estamos midiendo en la evaluación. Nosotros sentimos que uno de los resultados más importantes, más allá incluso del impacto propiamente de un programa específico, es precisamente lo que genera en términos de capacidad institucional para aprender sobre la utilidad de este tipo de procesos de evaluación. De hecho, la iniciativa Pilar, el objetivo principal de la iniciativa Pilar es apuntalar este tipo de iniciativa en la región y lograr que la experimentación social y la evaluación de impacto se convierta en una herramienta efectiva de gestión pública. Bien, con esto finalizamos esta parte de evaluación de las políticas públicas y algunos de sus métodos de forma muy genérica. Nos encontramos en un próximo video.